Vale, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo aquí y hablar de literatura, de cine, de arte. Estupendo. Vale, pues en primer lugar vamos a introducir un poco por qué está Paula aquí hoy. Explicaros un poco a qué te dedicas, qué has estudiado. Bueno, yo me gradué en comunicación audiovisual en la UIC y bueno, siempre he estado ligado al mundo del cine desde distintos flancos. Lo he estado desde dentro de la industria, en producción, he estado trabajando en la serie Crims de TV3. También lo he estado en la parte de crítica cinematográfica. He estado sobre todo en el Festival de Sitges escribiendo allí, viendo mucho cine de terror, que creo que hoy hablaremos un poquito. Ujú. Y también ahora estoy en una distribuidora de cine, que es, digamos, mi trabajo a tiempo completo, que bueno, al final rastreo los distintos mercados para encontrar esas películas que traeremos a España el próximo año y que vosotros veréis pues, en Netflix, en Amazon Prime, en cines, en cualquier lugar. Vale. Aparte de todo esto que nos acabas de contar, más un poco el plano personal, he visto que tienes algún trabajo en Instagram, puede ser, o sea, como una cuenta que se llama Update Cinema, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de qué trata y qué haces? Sí, al final es un proyecto personal, una manera de que toda esa pasión, ¿no? Y que ese trabajo se Ujú. canalice de alguna manera más, pues eso, más personal. Y allí yo pues publico vídeos semanalmente sobre las películas que se estrenan, hago críticas, hago algunas entrevistas en festivales, he cubierto el Festival de Tribeca en Nueva York, también el de Berlín más recientemente, Sitges obviamente cada año. Y bueno, al final es una comunidad online en la que ya pues también hacemos cineforums, incluso encuentros presenciales, que es una Bien. manera muy bonita también de reunir a esta gente que ya lleva unos años siguiéndome y allí, bueno, pues hablamos de cine, proyectamos películas y al final, pues eso, una manera de mantener vivo ese espíritu cinéfilo. Vale. Y bueno, aunque estamos grabando esto desde un móvil y desde la tecnología de nuestro siglo, hoy venimos a hablar de clásicos, concretamente de un clásico que es Frankenstein de Mary Shelley. No sé si te has leído la novela, La novela no la he leído. ¿vale? Yo vi la película original, ¿no? Como Ujú. es una película obviamente fundamental, fundacional también del género de terror. Y entonces, bueno, he visto la película, no solo esa primera película, he visto también parte de las que se hicieron en esos años 30 de la productora Universal. Y luego con el tiempo he ido viendo otras adaptaciones, también sobre la vida de Mary Shelley, que se han hecho algunas Vale. películas, algunas biografías bastante interesantes, pero nunca me he acercado al texto original y es algo que está pendiente. Vale, y esto, yo como humanista, por ejemplo, normalmente cuando leo un texto y luego lo llevan a las grandes pantallas, me suele bailar bastante un poco lo que es la esencia del texto, de los diálogos, del fundamento, no sé, de los personajes incluso. ¿Crees que, por ejemplo, tú como persona que está más integrada en el mundo del cine, puedes no leerte un texto y aún así a través de la película conseguir quedarte con la trascendencia de esa idea? ¿O crees que no es posible? Creo que siempre se pierde algo por el camino, obviamente, ¿no? Esa Ujú. traslación de un texto, de una narrativa, y sobre todo cuando hablamos de grandes autores, por supuesto que hay muchos detalles que se van a perder en ese paso a la pantalla. Al final estás condensando obras, ¿no? De muchísimas páginas a escasas 2 horas de metraje, ¿no? Al menos de media, por lo que siempre se va a perder algo de información. Esa Vale. pérdida de información puede ser muy relevante en el caso de que pues, el director decida solo quedarse con una parte de esa obra o que no tenga la suficiente capacidad, ¿no? Para condensar eso y contarlo de una buena manera. Pero bueno, ahí tenemos casos notorios, ¿no? De grandes directores que han cogido grandes novelas y han podido hacer productos dignos. Pero Ujú. bueno, yo siempre creo que si hay una gran novela es mejor, ¿no? Acudir primero a esa novela y luego pues ver la película. Exacto, concuerdo plenamente contigo. Vale, y ahora ya centrándonos más en el tema de Frankenstein. Primero de todo te quería preguntar, como persona que sí has visto muchas películas pero no te has leído el libro, ¿quién crees que es el monstruo? Si es Víctor Frankenstein, en plan el creador, o por el contrario es la criatura. ¿Quién se asocia a este nombre? Y tú como persona que ha visto las películas, ¿a qué lo asocias? Bueno, al final, realmente la creación es lo que produce esos resultados, ¿no? Así que yo creo que si hay alguien que verdaderamente pueda al final del día considerarse un monstruo, ¿no? Sería este científico Ujú. que es verdad bueno, al final es un prueba y error, ¿no? A su arte o su ciencia es un prueba y error y le puede salir mal, ¿no? Y equivocarse, pero es verdad que al final lo que él genera no tiene culpa, ¿no? En sí, porque al final ya se ha creado, ¿no? Con esos condicionantes, o sea, no puede ser de otra Exacto. manera porque está puramente condicionado fisiológicamente por,
pues por quien lo ha creado, por su padre creador en ese caso, ¿no? Esto nos lleva a ya conceptos de películas como Blade Runner, de otras películas de ciencia ficción, en las que al final hay un creador que ha condicionado a eso que ha creado. Muy bien. Y ahora, centrándonos más en el tema cinematográfico, háblanos de esta primera película de Frankenstein, de las películas que hayas podido ver después, la idea que tengas de ellas y un poco, pues, por ejemplo, para un público joven, animarlo a por qué se deben de mantener estos clásicos, porque tú, por ejemplo, con 23 años, 24... 22. Pues 22, 22 años, sigues viéndolas y te parecen interesantes o crees que tienen cierta relevancia. ¿Cómo los animarías? Yo creo que hay muchos prejuicios, ¿no? Sobre todo en la gente joven, a acercarse a ciertos clásicos. Si ya, ¿no? Películas de los años 80 o 70, ¿no? Las denominan de antiguas, no nos imaginemos ya películas como Frankenstein, que es del 31, y todos esos clásicos, ¿no? En blanco y negro. Yo entiendo, ¿no? Esos prejuicios, esa especie de, ¿no? Que hay que salir, ¿no? de ese entorno de Netflix, de ese entorno en el que estamos hoy en día, y cuesta dar ese paso. Pero esas películas, sobre todo las primeras, no dejaban de ser películas de puro entretenimiento. O sea, Universal, que fue pionera en el campo del terror, obviamente heredado, ¿no? de todo ese cine alemán, expresionista alemán, ¿no? Hablamos del gabinete del Dr. Caligari, Murnau, ¿no? Uno de los grandes directores, hablamos de Fritz Lang, Nosferatu, todos esos primeros monstruos, ¿no? Que están en Alemania en los años 20, llegan a Estados Unidos, y en Estados Unidos es donde adquieren ya ese tono comercial, ¿no? Vamos a ir al gran público. Ahí está Universal a la cabeza, que empieza con esa saga de monstruos. Hablamos de Drácula, hablamos del Hombre Invisible, hablamos de Frankenstein, por supuesto. Así que es un cine que primero de todo tiene metrajes no excesivamente largos, hablamos de 70, 80 minutos como mucho, películas muy entretenidas que además han mantenido ese tono de terror, obviamente muy alejado a los estándares de ahora, ¿no? Pero que tienen unas atmósferas, sobre todo era muy importante el diseño de producción, la atmósfera, los decorados, por lo que sí que siguen manteniendo, ¿no? Cuando las vemos, ese encanto. Y por otro lado, pues si son tan clásicas y seguimos hablando hoy en día es por algo, ¿no? Y es porque siguen teniendo un gran impacto cuando las vemos. Y Boris Karloff como Frankenstein es un icono que va a quedar ahí. Ningún otro Frankenstein será recordado como lo fue Boris Karloff. Y de hecho, si le preguntas a alguien, ¿no? Oye, dime actores que han interpretado a Frankenstein, probablemente solo te sepan decir Boris Karloff. ¿Y tú me sabrías decir algún otro? Bueno, ahora mismo se está haciendo una. Eso, ¿no? Quería llegar yo ahí. Ahí estamos con Jacob Elordi, ¿no? Y también está Oscar Isaac ahí en el reparto. Bueno, es Guillermo del Toro quien dirige esa película. Vale. Quizás aquí sí que se consigue sacar un producto más memorable, ¿no? Que no todas esas secuelas de Frankenstein que se han intentado hacer. Y bueno, será una propuesta seguro que más autoral, ¿no? Guillermo del Toro tiene una visión muy única, muy alejada de lo que viene siendo el cine de estudio, el cine de encargo, ¿no? Ese cine puramente comercial, casi de algoritmo, ¿no? Que llamaríamos ahora. Así que tendremos una propuesta estética seguro que arriesgada, que tendrá seguro que capas y un subtexto interesante en el que fijarse. Y bueno, esa decisión de Jacob Elordi, que no es un hombre ahora que lo ponen, ¿no? Como hombre atractivo de Hollywood. Exacto. Pues es arriesgada y también, bueno, expectantes, ¿no? Para ver cómo sale este monstruo de Frankenstein. Vale, y ya como última pregunta para este video podcast, yo creo que más bien tirando, es un poco relacionado con lo que veíamos antes. Hemos dicho que obviamente cuando el texto falta, el texto original no se ha leído, solo ver la película puede crear una desfragmentación, por así decirlo, de la historia y de los personajes. A día de hoy, creo que todos, cuando la mayoría de gente que no se haya leído el texto, cuando hablamos de Frankenstein es el monstruo que da miedo y se asocia casi siempre a Halloween, a un disfraz. Nadie sabe realmente el contexto y la historia. ¿Crees que esta nueva producción irá encaminada a eso? ¿O consideras que por otra parte podría dar como otro giro? ¿Tú crees que va a ser más bien una reinterpretación? ¿Se va a alejar mucho de la historia principal? ¿O qué van a hacer? Y tú, como persona que ve cine, ¿cómo harías esta nueva película para atraer a la gente joven? Bueno, yo creo que siendo un cineasta como Guillermo del Toro va a respetar seguramente ciertos fundamentos de la obra canónica, ¿no? También lo hizo Coppola, Francis Ford Coppola cuando hizo Drácula, ¿no? Y de hecho su película se llamaba Drácula de Bram Stoker, es decir, tenía una intención de hacer referencia al autor, por lo que en cierta manera quería respaldar esa obra original.
Sin embargo, como os digo, Guillermo del Toro, en pleno siglo XXI, además la estrenará en Netflix, etcétera, yo creo que va a haber muchas temáticas nuevas que van a aparecer. Pero bueno, creo que es algo al final necesario, ¿no? La obra original está ahí y está vigente. Yo creo que vas a cualquier librería y vas a poder encontrar esa primera obra de Mary Shelley. Vas a poder ver en cualquier lugar el Frankenstein de Karloff. Si no me equivoco, debe estar en Amazon Prime o en alguna plataforma, por supuesto que está, en DVD, o sea, es decir, está accesible. Entonces, que un cineasta se aproxima ahora, yo creo que debe aportar algo nuevo. Yo creo que hacer una traslación muy literal del texto no tiene sentido en este contexto en el que estamos. Tampoco tendría, como decimos, ¿no? Como la gente ya no está tan familiarizada con el libro, es decir, hacer una película que se llamara Frankenstein de Mary Shelley no tendría ese, yo creo, sex appeal para el público joven. Entonces, bueno, yo creo que es una película que tratará temas también más actuales, quizás. Sí, si conectásemos esto, por ejemplo, con la inteligencia artificial, los robots, todo esto que está pasando, puede ser que generase más interés. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Es verdad que ya estaríamos hablando de un concepto bastante alejado. Bueno, pero la idea esencial igual sí que se mantendría. Pero correcto, sí, sería, obviamente si no se vende, ¿no? Como una adaptación fiel, yo estaría encantado de ver eso, ¿no? Con la inteligencia artificial entrando en juego. También, bueno, la novia de Frankenstein, ¿no? Que era un personaje importante en esa segunda película en el año 35, si no me equivoco. Sería un personaje interesante también ahora, ¿no? Con cómo ha cambiado la manera de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? El feminismo, todos esos temas creo que puede ser interesante en esta relación entre hombre monstruo, ¿no? Y mujer monstruo. Así que bueno, hay muchos temas actuales que seguro que se podrían tratar. Que se podrían tratar y que seguro que estarán inconscientemente, ¿no? Porque al final las películas son un reflejo de su época, Vale. ¿no? Son esponjas de lo que se vive alrededor y más hoy en día en Hollywood, que está afectado constantemente por su entorno. Así que este Frankenstein tendrá seguro que muchas lecturas. Bueno, pues nada, acabamos ya esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que esto resulte de gran interés para aquellos que nos vean y nos vemos muy pronto. Adiós.